Buenos días a todos, una vez más, qué bueno poder estar aquí con vosotros. Hoy terminamos la serie de predicaciones acerca de las parábolas, los secretos del reino. Y creo que lo que hemos aprendido durante estas semanas pasadas es que estas historias que cuenta Jesús no solamente enseñan, sino que también exponen nuestro corazón sobre cómo deberíamos vivir. No sé si os ha pasado eso, si habéis sido confrontados de esa manera. Pero esta mañana vamos a escuchar una conversación entre un padre y sus dos hijos. Y entre otras cosas, veremos que a este padre lo menosprecian, lo desprecian y le faltan al respeto. Y dice así en Mateo capítulo 21, vamos a Mateo 21, versículos del 28 al 32, lo tenéis también ahí en la pantalla. Dice así: ¿qué os parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía dos hijos y se dirigió al primero y le pidió: Hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó, pero después se arrepintió y fue. Después el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Y este contestó: sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dijo: os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros hacia el reino de Dios. Porque Juan fue enviado a vosotros para señalaros el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, no os arrepentisteis para creer en él. Hace unas semanas atrás, mi esposa Dulce estuvo compartiendo acerca del servicio. No sé si recordáis esa predicación. Y creo que nos quedó claro que la pregunta no es si servimos o no servimos. La pregunta es ¿dónde vamos a servir? ¿En qué lugar vamos a servir? ¿Dónde lo vamos a hacer? Aprovecho también este momento para agradecer al equipo de audiovisuales que siempre está ahí atento y todo lo que hacéis semana tras semana, ¿no? Para que aquellos que os habéis perdido algunas de las predicaciones podáis acceder al canal de YouTube de la iglesia que se llama Betelvic y podáis ver las predicaciones anteriores, series anteriores, incluso de algunos años anteriores, o en cualquiera de las plataformas o redes sociales en las que se publican. Ahí están por si te has perdido alguna. Nuestra parábola del día de hoy no es tan conocida como la parábola del buen samaritano, por ejemplo, pero tiene mucha fuerza. Es una parábola breve y relativamente es fácil de entender, pero antes de entrar de lleno en materia, vamos a situar ese texto en el contexto. ¿De dónde viene esta conversación? Estamos en la última semana de vida de Jesús y las autoridades religiosas están teniendo un último enfrentamiento con él y en concreto desafían la autoridad de Jesús. En este mismo capítulo comienza con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Luego en los versículos 12 al 17, este es uno de los textos favoritos de muchos de los que estamos aquí. Jesús entra al templo y echa a los cambistas, ¿no?, a latigazos, los saca de allí y dice: esta es la casa del Señor, es casa de oración, la habéis convertido en una cueva de ladrones. Expulsa a toda la gente de allí. El versículo 15 nos dice entonces que los sacerdotes y los jefes, los maestros de la ley, se indignan cuando ven las cosas maravillosas que hace Jesús. Dice: y a los niños gritando en la zona del templo diciendo, como hemos cantado hoy: Hosana, Hosana al hijo de David. A la mañana siguiente, otra de las historias favoritas de muchos, Jesús maldice la higuera y la deja seca y entra de nuevo al templo. Y mientras está enseñando, los líderes religiosos le desafían preguntándole de dónde viene su autoridad, de dónde viene la autoridad con la que hace las cosas. Y como suele hacer Jesús, en el versículo 25 les hace una pregunta muy desafiante, respondiendo a lo que ellos están preguntando. Le dicen: ¿de dónde viene tu autoridad? Y él contesta así en el versículo 25: ¿el bautismo de Juan de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Y estaban en un dilema, ¿no? Porque si ellos admitían que el bautismo de Juan venía del cielo, entonces Jesús diría:
¿Y por qué no le escuchasteis? ¿Y por qué no le creísteis? Pero si descartaban a Juan como alguien enviado del cielo, la multitud se iba a echar sobre ellos y se iba a poner en contra de ellos. Así que temen dar una respuesta y terminan diciendo o respondiendo esto: no lo sabemos. Y entonces Jesús dice: pues yo tampoco os voy a decir con qué autoridad hago esto. Y entonces el versículo 28 nos introduce la parábola que estamos viendo en el día de hoy, que empieza con otra pregunta de parte de Jesús, dirigida a esos líderes religiosos que momentos antes están cuestionando su autoridad. Y Él les dice: ¿qué os parece? Podríamos decir también: ¿vosotros qué pensáis? ¿O qué os imagináis? ¿O qué pensáis de esto? ¿Qué consideráis? Y es que creo que Jesús quiere que nos detengamos por un momento y consideremos bien cuál es nuestra respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vamos a decir? Le dijo algo parecido a Pedro en Mateo 17, 25. Le dice: ¿tú qué opinas, Simón, en ese caso? Y es que la parábola del día de hoy funciona como un espejo. Nos ayuda a vernos tal como somos. Y al sumergirnos en ella, vamos a descubrir que lo que hacemos es más importante que lo que decimos que vamos a hacer. Esa es la idea principal de hoy. Que lo que hacemos es más importante que lo que decimos que vamos a hacer. Vamos a ver esos contrastes que tenemos. En cuanto al primer hijo, el padre tiene un trabajo que necesita hacer, ¿no? Así que se dirige al primer hijo y le dice: hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. Y me llama la atención la forma o la ternura en la que el padre se dirige a él. Porque le podía haber dicho: tú vete para trabajar, ¿no? Pero le dice: hijo, ve a trabajar hoy al viñedo. Ese término nos indica cariño, revela su deseo de una relación también estrecha con su hijo. Esta orden conlleva autoridad, pero también afecto, cariño. No es un padre tirano que, como os digo, simplemente le dice: vete y trabaja, porque es lo que te toca. Es una petición razonable, ¿no? Aparentemente, porque parece que hay mucho trabajo por hacer y este muchacho necesita aprender a trabajar. Y además, esta orden que le da con este cariño es urgente, porque le dice: vete a trabajar hoy en el viñedo. Vete a trabajar hoy en el viñedo. Y mirad la respuesta del primer hijo, algo brusca y tajante. No sé si vuestros hijos os contestan así algunas veces, o si vosotros como hijos habéis contestado así a vuestros padres. Pero no sé cómo os imagináis esa respuesta en ese momento. Vete, hijo, con toda ternura y cariño, vete a trabajar en el viñedo. No quiero. Eso es lo que le está diciendo. Cortante: no quiero, no voy a ir, no lo haré. Es lo que dice el griego: no lo haré, dice directamente: no lo haré. Es una doble negación. Y es similar a lo que el pueblo de Dios dice en Jeremías, cuando Jeremías está presentando el mensaje de Dios al pueblo de Israel que está en cautiverio. Escuchamos estas palabras de parte del pueblo de Dios. Son palabras muy duras. Jeremías 44, 16. Dicen: no le haremos caso al mensaje que nos diste en el nombre del Señor. Eso está en la Biblia. Eso está ahí registrado. Esa es la respuesta del pueblo. No le haremos caso al mensaje que nos trajiste en el nombre del Señor. Este hijo representa a los pecadores descarados e imprudentes que desobedecen deliberadamente a Dios en toda su cara. Eso me recuerda a Mufasa del Rey León. ¿Habéis visto la película? Cuando está en aquella noche estrellada que se escucha por ahí la flauta. ¿Se acuerdan o no? Y entonces aparece Mufasa y le dice: Simba, me has desobedecido deliberadamente. ¿Se acuerdan de eso o no? La voz de Constantino Romero, que es el que hacía el anuncio aquel de Picolín, me parece que era. Pues es lo mismo que está diciendo aquí este hijo. Ahora, después de pensarlo un rato, este hijo cambia de opinión y se va a la viña. Y su cambio de opinión le lleva a cambiar también sus modales, ¿no? Tal vez se arrepiente de la mala actitud que él ha tenido, o tal vez el tierno amor del padre cuando se dirige a él diciéndole: hijo, ha roto su duro corazón, o esa actitud que él tenía en ese momento. No sabemos realmente lo que pasó. Lo que sabemos es que este hijo al final fue y trabajó en ese viñedo. Ahora, al segundo hijo le da la misma orden, pero en lugar de responder irrespetuosamente, él contesta: sí, señor, claro que voy.
Otras traducciones dicen, yo iré, Señor. Y está haciendo un uso enfático del yo, ¿no? O sea, ten por seguro, claro, como tú me lo has pedido, por supuesto que voy a ir, voy a obedecer. Incluso utiliza un título de respeto, ¿no? La palabra Señor le dice, puede ser su Señor, su Maestro, su Padre. A primera vista, este hijo se muestra obediente y también complaciente con lo que el Padre está diciendo, pero enseguida nos damos cuenta que solo está diciendo lo que el Padre quiere escuchar. Solo está diciendo lo que el Padre quiere oír. En realidad, no tenía ninguna intención de ir. Acaba el versículo diciendo, pero no fue. Al final, no fue. No ir después de haber prometido que iría fue peor que no haberlo prometido, porque ahora, además, le ha mentido a su padre. Le muestra mucho respeto diciéndole, Señor, voy a ir, pero en realidad es un queda bien. ¿Sabéis qué es un queda bien? ¿Sí? Quedar bien era más importante que hacer el bien. Quedar bien con su padre era más importante que hacer el bien. A lo mejor se volvió ahí a jugar al Avatar World o al FIFA o lo que estuviera jugando en vez de hacer la voluntad del padre. El primer hijo le dice, no lo haré, pero lo hizo. Y el segundo hijo le dice, sí lo haré, pero no lo hizo. No sé si habéis oído hablar de aquella niña que no se estaba quieta en la iglesia, que no sabía quedarse quieta, no paraba de levantarse, de dar vueltas, de saltar, de hacer volteretas, de mover las sillas al ritmo de la música, en alabanza, fuera de la alabanza, en cualquier momento. Y su madre trató de llamar la atención varias veces, diciéndole, siéntate ya, para ya, estate quieta, tranquila, quédate ahí. Pero la niña seguía dando vueltas y finalmente la madre le hizo la mirada. ¿Conocéis esa mirada? Y cuando le hizo la mirada, entonces la niña se quedó quieta y se detuvo, hizo que la niña se sentara. Y después del servicio, su madre se acercó a darle gracias a esta niña por haberle hecho caso. Y la niña le respondió, por fuera estaba sentada, pero por dentro yo seguía dando volteretas y saltando y moviéndome y haciendo todo lo que yo quería. Puede ser que el segundo hijo dijera que trabajaría, pero en el fondo no tenía la intención de obedecer. Piensa conmigo en aquella historia del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca y el insensato que construyó sobre la arena en Mateo 7. Prediqué de esto hace algunas semanas. Dejadme haceros de nuevo la misma pregunta que hice hace esas 3 o 4 semanas cuando prediqué acerca de ese texto. ¿Escuchó el insensato a Jesús? ¿Sí o no? ¿El insensato que construye sobre la arena escuchó a Jesús o no lo escuchó? La Biblia dice que los dos escucharon, el sabio y el insensato, pero solamente uno de los dos obedeció y llevó a práctica lo que había escuchado. Los dos escucharon, pero solamente uno hizo caso. Volvemos a nuestra parábola. Estos dos hijos tienen actitudes diferentes, respuestas diferentes y acciones diferentes. El primer hijo, aunque al principio tenía una voluntad fuerte, no voy a ir, no quiero, fue y trabajó. Fue rebelde, pero se arrepintió. Prometió de menos, pero al final cumplió de más. El segundo hijo habló mucho, pero se quedó en casa, no hizo nada. Hablaba, pero no cumplía. Prometía de más, pero hacía de menos, cumplía de menos. Y Jesús hace una pregunta con una respuesta obvia. ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál de los dos hijos hizo lo que el padre quería? ¿El primero o el segundo? Estoy seguro de que los líderes religiosos no quisieron contestar rápido a esta pregunta, porque entonces se iban a condenar a ellos mismos. Así que probablemente respondieron en voz baja por ahí, tapándose la boca, como algunos hacíais vosotros. El primero, sí, el primero, está claro, ¿no? Pero hay realmente dos grupos diferentes representados en esta parábola. Mirad, el versículo 31 dice, os aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de vosotros hacia el reino de Dios. Es unas palabras muy fuertes. Os aseguro, les está diciendo, tened por cierto, que no os quepa duda, que van delante de vosotros, es decir, que van en vuestro lugar. Donde deberíais ir vosotros, van los recaudadores y las prostitutas, es lo que les está diciendo. Lucas 15 nos dice que a los pecadores les encantaba acercarse a Jesús.
Dice Lucas 15:1, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús, ¿para qué? Para oírlo. Les encantaba escuchar a Jesús. Yo me pregunto si se podría decir lo mismo acerca de nosotros. Si a la gente perdida, aquellos que no han reconocido a Jesús como su Salvador, aquellos que no son hijos de Él, aquellos que siguen pecando, me pregunto si a ellos les gusta también acercarse a nosotros y pasar tiempo con nosotros. El primer grupo nos habla de los rebeldes que se arrepienten. Según los líderes religiosos, los recaudadores de impuestos y las prostitutas pues no tenían parte en el reino de Dios. Y Jesús no podía haber escogido una comparación más ofensiva para decirles a ellos que estos dos grupos que iban a pasar delante de esos líderes religiosos en esa autopista hacia el cielo. Los recaudadores de impuestos se ganaban la vida acerca de la gente de arriba, de los poderosos, de los ricos, les consumían todo lo que tenían, a los que tampoco tenían les quitaban. Las prostitutas se ganaban la vida con aquellos más bajos de la sociedad. Así que ni unos ni otros eran bien recibidos por los religiosos. Eran lo peor de lo peor, podemos decir. Lo más bajo de lo más bajo. Y yo me pregunto a mí mismo, ¿no te alegras, Pablo, de que no importa lo que hayas hecho o cuánto tiempo lo hayas hecho? Porque la gracia de Dios está disponible para el peor de los pecadores. Y yo me pregunto si os pasa también a vosotros. Si no os alegráis de que a pesar de lo que hayáis hecho, el tiempo que fuera que lo hicisteis, está disponible la gracia de Dios para el peor de los pecadores, que somos cada uno de nosotros. Pecadores públicos, como los recaudadores de impuestos. ¿Os acordáis de Mateo y de Zaqueo? Y las prostitutas que respondieron a Jesús a lo largo de su ministerio. Y me encanta lo que le dice Pablo a Timoteo en su primera carta. Acordaos de que esto muchas veces se nos pasa por alto. Yo cada vez que tengo oportunidad lo digo. Pablo, el apóstol Pablo, él había perseguido a los auténticos cristianos. Y nos dice la palabra de Dios en Hechos que entraba y los sacaba de sus casas y los entregaba a las autoridades para que los mataran. Algunos dicen que este es el aguijón en la carne de Pablo, el haber estado en contra de los cristianos al principio. Otros dicen que tal vez tenía alguna especie de malformación y que eso le impedía físicamente pues estar a tope, pero es posible que fuera esto. Pero él había perseguido a cristianos y les había dado muerte. Y uno pensaría que haber hecho eso te descalifica para entrar en el reino de Dios. Incluso te descalifica para poder servir. Y viene Pablo y le dice a Timoteo, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y añade él al final algo, de los cuales yo soy el primero. Y Dios utiliza el ejemplo del pecador más extremo que podamos imaginar para mostrar cómo su gracia cubre todos nuestros pecados. Así que si hoy te sientes fracasado debido a tus malas decisiones y a tus acciones pecaminosas, adivina qué. Hay lugar para ti en el reino de Dios. Calificas para el reino. Si has estado yendo por el camino equivocado durante mucho tiempo, no es demasiado tarde para arrepentirte y volver al camino correcto. Mientras Dios tenga misericordia y nos dé vida, hay oportunidad de hacerlo. Dios es un Dios de segundas oportunidades y todo se trata de lo que estamos llegando a ser, no de lo que una vez fuimos. A Dios le encanta cambiar pecadores por santos. Después de enumerar una larga lista de pecados, fíjate lo que dice 1 Corintios 6:11. Y eso erais algunos de vosotros. Hay una larga lista de pecados anteriormente. Dice, y todo eso erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. El primer grupo tenemos los rebeldes que se arrepienten. En el segundo vemos los religiosos que se rebelan. El primer hijo se rebeló al principio, pero la respuesta del segundo fue vacía, ¿no? Lo que hacemos es más importante que lo que decimos que vamos a hacer. Los religiosos sabían la respuesta correcta, pero sus vidas
no coincidían con sus labios. Su caminar no estaba conectado con lo que ellos hablaban. Escucha lo que le dijo Jesús a estos líderes en Mateo 15:8, que en realidad es Jesús citando Isaías capítulo 29. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús les llama también su atención en Mateo 23:3. Así que debéis obedecerlos, hablando de los líderes religiosos, y hacer todo lo que os digan. Pero no hagáis lo que hacen ellos, porque no practican lo que predican. Qué triste, ¿no? A mí me da tristeza escuchar estas cosas. A mí me da mucha tristeza cuando alguien habla acerca de las iglesias y habla mal de los pastores o de los predicadores y la gente dice, no, pero no tienes que fijarte en la gente, tienes que fijarte en Dios y en Jesús. Tú haz lo que ellos dicen, no que los imites a ellos. A mí me da tristeza, la verdad. Porque obviamente no me voy a poner yo en el lugar como el apóstol Pablo y decir, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. No creo que llegue nunca a ese nivel de orgullo o de soberbia, aunque mío, no que Pablo lo tuviera, de que yo llegara a ese extremo. Podría ser, si me dan un poquito de cuerda a lo mejor me lanzo. Pero es difícil eso, ¿no? ¿Qué vida más vacía? Decir a la gente, no hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo, ¿no? Cuando tú no lo estás haciendo. Es como mi vecino de toda la vida, Fernando, que es peruano, y él es médico nutricionista, y muchas veces me decía, Pau, vigila la dieta, y no sé qué, es que no me sale peruano, Alín, me ha salido como argentino, me ha salido un poquito así. Pero bueno, la idea era esa, ¿vale? Hacer un poco argentino, el acento peruano. Y me decía que vigilar la dieta, que lo que comía y tal, pero claro, me lo decía con una barriga así inmensa. Y entonces yo pensaba, pues algo no está funcionando aquí, ¿no? Estamos dando dietas para otros y tú no la estás haciendo. Y esto es lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? Está diciendo Jesús eso, ¿no? Que son capaces de dirigir a los demás. Haced lo que ellos dicen y obedecerlos, pero no hagáis lo que hacen ellos. Y Santiago capítulo 1, 22 nos dice que la palabra de Dios está diseñada para ponerla en práctica, no solamente para escuchar. Es aquel famoso texto que dice, no seáis solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. ¿Qué significa eso? Amigos, lo que importa no es nuestra reputación religiosa, sino nuestro arrepentimiento. Eso es lo que importa. ¿Cuántas veces he cantado canciones que hablan de obediencia y sin embargo no he hecho nada para actuar conforme a eso que he cantado? No sé si os pasa eso. ¿O cuántas veces, tristemente, la excusa del creyente, cuando te comparten alguna cosa y decimos, voy a orar por ti? Esa es la excusa del creyente. Cuando no quieres escuchar a alguien un rato, tranquilo, voy a orar por ti. Y luego no oras. ¿Es verdad o no? No oras. No oramos. Prometes orar por alguien y no lo haces. ¿Cuántas veces le he pedido a Dios que me guíe y cuando me dice lo que tengo que hacer, entonces no me gusta? No me gusta su voluntad. Entonces sigo haciendo lo que yo pienso, pero sigo orando, ¿no? Señor, muéstrame tu voluntad. Vale, mira, aquí está. Esa es mi voluntad. No me gusta tu voluntad. Mejor no la hago. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor que le serviría en medio de una crisis, de una enfermedad, de un tiempo difícil, de una escasez, de lo que sea, ¿no? Hemos clamado, hemos pedido al Señor, hemos dicho que nos libre, líbrame de esto, sácame de esto, y te voy a servir solamente para que cuando llegan los tiempos en los que estamos bien, ya no servimos, y ya nos hemos olvidado, ya no sirve aquello que habíamos prometido. Mirad el versículo 32. Porque Juan fue enviado a vosotros para señalaros el camino de la justicia, y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron. E incluso después de ver esto, no os arrepentisteis. Es decir, después de ver que los recaudadores y las prostitutas se arrepentían, después de ver eso, incluso así, no os arrepentisteis para creer en él. Los líderes religiosos se negaron a creer
a Juan el Bautista y arrepentirse. Los rebeldes, en cambio, sí se arrepintieron. Y Jesús señala entonces que estos religiosos deberían haberse sentido movidos a la acción al ver la transformación que se producía en la vida de estos otros grupos rebeldes, pero permanecen firmes en su comportamiento. E incluso después de ver esto, no os arrepentisteis para creer en Él. Jesús coloca a los publicanos, a los recaudadores de impuestos y las prostitutas en un plano superior al de los líderes religiosos. No sé si estáis leyendo los evangelios muy a menudo, pero esto, la cabeza peta cuando uno lee estas cosas, porque es increíble cómo Jesús está diciendo esto. Cómo está diciendo a la gente que los recaudadores y prostitutas van por delante de los líderes religiosos. Eso me recuerda también al hijo mayor, cuando se negó a alegrarse de que su hermano, el pródigo, el que estaba perdido, había vuelto a su casa y se había arrepentido. Y me pregunto si algunos de nosotros, los religiosos, somos así cuando nos negamos a celebrar el cambio de vida de alguien que estaba lejos de Dios. No sé si nos pasa igual. En la iglesia que pastoreábamos antes de estar aquí, me acuerdo que después de un servicio de bautismos en los que habíamos bautizado 7, 8 nuevos creyentes, alguien se me acercó y me dijo: dudo mucho de que la vida de esa persona haya sido transformada. Y me dijo: no deberías haber bautizado ni a este ni a este otro. Y mi pregunta fue: ¿por qué? Me dijo: porque tú no sabes todo su pasado y todas las cosas que esa persona ha hecho. Y entonces, ¿qué hice yo? Me dieron ganas, la piscina estaba allí, me dieron ganas de bautizarlo a él, pero un rato. Hasta que tuviera un encuentro ahí con Jesús. ¿Ya lo ves? Sí, va, te saco. La respuesta mía en aquel momento fue: te recuerdo que Dios puede cambiar a cualquiera. Te recuerdo que Dios puede cambiar a cualquiera. Y si vas a esperar a ser súper santo para poder bautizarte, entonces no has entendido nada. No has entendido el Evangelio. Si vas a esperar a que tu vida sea perfecta para entonces pasar por las aguas, ¿qué es el bautismo? Es un testimonio de que tu vida interior está siendo cambiada y transformada y que has entregado tu vida a Cristo. Eso es el bautismo. No es me bautizo y ahora a partir de que me bautizo y me mojo aquí, mi vida va a ser perfecta y va a cambiar. Voy a ser un ejemplo, todo el mundo va a ver cómo mi vida... No, porque no se va a ver eso. Tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con un cambio interior. Estaba hablando con alguien esta semana acerca de cómo él y su esposa tratan de alcanzar a sus vecinos, y me dicen que se vuelve un poco loco a veces la conversación con ellos, ¿no? Porque ellos, al compartir el Evangelio, ven que sus vecinos siguen haciendo cosas que no tienen sentido, ¿no? Que no tienen nada que ver con lo que han estado hablando o han estado compartiendo. Y me acordé de algo que dijo un pastor, y dice: nunca deberíamos sorprendernos cuando la gente perdida peca. Y esto a veces se nos pasa o se nos olvida, ¿no? Nunca debe sorprendernos que la gente perdida peca y lo sigue haciendo. Si lo hacemos nosotros, ¿cómo no lo va a hacer alguien que todavía no tiene a Cristo en su vida? Ambos nos reímos, ¿no? Y estábamos de acuerdo en que necesitamos escuchar eso. O por decirlo de otra manera, debo esforzarme por no menospreciar a las personas que pecan de una manera diferente a la mía. Si no fuera por la gracia de Dios, pues ahí iríamos también nosotros detrás haciendo exactamente lo mismo. Y siempre digo esto. Ya va a hacer casi 7 años que estamos aquí en esa iglesia, y me habéis escuchado decir esto un montón de veces, y cada vez que pueda pues lo voy a decir. Nos molesta el pecado de los demás que huele diferente al nuestro. ¿Estáis de acuerdo? Si no estáis de acuerdo, leed la Biblia, porque ahí está la respuesta. Nos molesta al que peca diferente a nosotros. Somos rápidos en señalar según qué pecados.
Claro, hay pecados que se ven más, hay pecados que son más evidentes, hay pecados que son externos y que uno puede ver y puede señalar fácilmente. Pero si miras tu corazón te vas a dar cuenta de que tú eres igual o peor que esa persona. Una vez le dijeron a Charles Spurgeon: ¿sabes que tal y tales personas están hablando mal de ti? Y él dijo: no me preocupa, porque si realmente me conocieran hablarían mucho peor que eso que han dicho. Y eso es lo que pasa. Así es, eso es nuestro corazón. Quiero que nos enfoquemos unos minutos en el Padre, que representa a nuestro Padre Celestial. Lo primero que podemos observar es que el Padre nos ama. El Padre te ama. Si eres seguidor de Cristo, Él te llama hijo y te llama hija. Hay una de las cosas que... Ayer estuve dando un taller para matrimonios en la Iglesia Unida de Barcelona, y hay una de las cosas que me quedó en el tintero para compartir. Entonces, como no se lo dije a ellos, pues se lo digo ya a vosotros. Hay 3 cosas por lo menos que nos hacen falta a nosotros, que hacen falta a nuestros jóvenes, que hacen falta a muchas personas. Son 3 cosas muy, muy sencillas: identidad, comunidad y propósito. ¿Qué os parece? Que me había quedado guapo haciendo ahí con los dedos y todo así. Identidad, comunidad y propósito. ¿Por qué los jóvenes se van de la iglesia? No tienen identidad, no saben quiénes son, no tienen sentido de pertenencia en la comunidad, no sienten que los demás son sus amigos, no tienen propósito, no saben qué hacer con sus vidas. Pero eso no solamente pasa con los jóvenes, pasa con los de mediana edad, pasa con los adultos, pasa con los más mayores. Identidad. Y estamos viendo aquí que le dice hijo. Así que lo primero que tenemos que saber es que nuestra identidad como seguidores de Cristo es que somos hijos y somos hijas de Dios. Eso es lo que dice en su palabra. Así que si en algún momento dudamos del amor de Dios por nosotros, podemos aferrarnos a esta palabra que dice en Sofonías capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor, se alegrará por ti con cantos. La segunda cosa es que la voluntad del Padre es que trabajemos. Hay mucho por hacer en su viña y realmente no tenemos la opción de no participar. Un cristiano que no sirve es un oxímoron, una palabra que no tiene sentido, que se contradice. Primera de Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Proverbios 6:9, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? La voluntad del Padre es que trabajemos. En tercer lugar, el Padre espera una obediencia inmediata. Él quiere que trabajemos hoy. Hoy. Y eso también lo he dicho muchas veces. Tardar en obedecer es desobedecer. Hebreos 3:15, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, el corazón. Porque lo que hacemos es más importante que lo que decimos que vamos a hacer. Así que si eres creyente y has dejado de trabajar, es hora de volver. Es hora de volver al trabajo. En cuarto lugar, el Padre muestra su gracia cuando no vamos. Él ama redimir a los rebeldes. Segunda de Pedro 3:9 dice que Él espera hasta que nos arrepintamos. Este versículo, este texto ha salido en muchas de las predicaciones en esta serie de las parábolas. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con vosotros, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Y cuando nos arrepentimos, Él no nos restriega por la cara nuestro fracaso, nuestro pecado. No saca a relucir nuestro pasado. Él ve a los creyentes nacidos de nuevo como plenamente justificados, declarados justos por Jesús. En quinto lugar, el Padre desea el arrepentimiento más que el ritualismo religioso. El ritualismo religioso farisaico. Este martes salía ese texto en la conversación que teníamos aquí en el estudio de Experimentando a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Dice el texto, el obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Es que hay una diferencia entre desear y querer. Podemos desear un cambio, pero hasta que no estemos dispuestos a someternos a la voluntad del Padre, no va a cambiar nada. Cuando oigo a alguien decirme,
es que no puedo perdonarlo. O cuando vosotros escucháis a alguien que dice, es que esto que ha pasado es que no lo puedo perdonar. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis cuando alguien os dice, es que no puedo perdonarlo? Yo he aprendido bastante de Jesús y le respondo con una pregunta. ¿No puedes o no quieres? Porque es diferente. No puedes perdonarlo o no quieres perdonarlo. Decir que no puedo significa que es imposible, ¿no? Que no hay ninguna forma de hacerlo. Ahora decir que no quiero, pues puede ser más acertado, porque al final se reduce a nuestra voluntad, ¿no? A lo que vamos a hacer nosotros. Y es que lo que hacemos es más importante que lo que decimos que vamos a hacer. Y termino con algunos principios para los padres, para los abuelos que tenéis nietos, para los que tenéis hijos principalmente, para los padres solteros, madres solteras. Aunque el punto principal de esta parábola tiene que ver con nuestra relación con nuestro Padre Celestial, también podemos extraer de esta historia algunos principios para la crianza de nuestros hijos. Los padres del primer siglo, estoy seguro que se enfrentaban a muchos de los problemas a los que nos enfrentamos nosotros. Pasa que en vez de jugar con el iPad o lo que sea, pues estarían con una piedra, yo qué sé. Estarían haciendo algo que no tendrían que hacer, ¿no? Algo que se había dicho que no. Y los problemas eran los mismos, ¿no? Así que creo que como padres debemos poner en práctica estos principios. Los vemos aquí en esta parábola. El primero, da igual la edad que tengan tus hijos, ¿eh? No estoy hablando de niños pequeños. Si no tienes hijos, pues imagínate que tienes uno. No, mentira. Si no tienes hijos, piensa en tus sobrinos, sirve para aplicar también con las demás personas que tenemos a nuestro alrededor. Habla con ternura a tus hijos. El padre utiliza el término cariñoso hijo cuando se dirige a sus hijos, ¿no? Y me da tristeza cuando escucho la manera en la que algunos padres y algunas madres le hablan a sus hijos. Y eso nos pasa en el colegio. Cuando estamos en la puerta del colegio a punto de recoger a los niños, escuchas muchas cosas por allí, ¿verdad? Muchas barbaridades por ahí que se escuchan. Que si el mocoso que si la pesada, ya va a salir la pesada, el mocoso, no sé qué, el inútil, que el atontado. Y he visto, esto lo hemos visto en directo. He visto padres que le dan la merienda a los niños y tal como también hay niños que tienen manos de mantequilla, pero le dan la merienda y tal como se la dan se le cae al suelo y le pegan un collejón. Es que eres tonto, que no sabes cogerlo o qué. Y claro, pues si a lo mejor hay que darle, pero no le des delante de la gente, porque luego puede que haber un predicador ahí que luego lo use de ejemplo en la iglesia el domingo. La cuestión es tratar con cariño a los hijos, ¿vale? Tratémoslos con cariño, con afecto. Como padres tenemos la gran responsabilidad de no hacer que nuestros hijos se llenen de ira. Dice así la palabra: y vosotros, padres, no hagáis enojar a vuestros hijos, sino criadlos según la disciplina e instrucción del Señor, aunque los niños sean pesados. ¿Sí, amore? Es complicado, ¿eh? ¿Verdad que es complicado la crianza de los hijos? Nadie dijo que fuera algo fácil, pero muchas veces sucede esto, ¿no? Llevamos a nuestros hijos a ira y luego, pues, encima reaccionamos mal nosotros por aquello que hacemos, ¿no? A nuestra hija le molesta mucho que le den sustos o que le hagan voces ahí. Cuando está el pasillo oscuro, ella se va para allí, no sé qué, y me dice: Dulce, no le vayas a decir nada, ¿eh? Porque a veces le he dicho, tiene miedo de ir por el pasillo, que es un poquito largo, y cuando está en mitad del pasillo le digo, cuidado con el monstruo, le digo. Y entonces grita y viene corriendo ahí donde estamos, ¿no? Pero a veces es peor, mi mujer es más cruel. A veces ella se esconde, y cuando Aitana está pasando, salta, ¡ah! Hace, y la niña corriendo, y ahora mi hija aprende a decir algo. Cuando se enfada con alguno de los dos, si se enfada con ella, se agarra a mi pierna y la señala a ella y dice, solo papá, solo quiere estar conmigo. Pero a veces, aunque haga gracia, pero llevamos a nuestros hijos a ira, sin ninguno de los motivos. Había un padre que estaba comiendo, y esto lo vi en una viñeta buscando esta semana alguna de las anécdotas, y estaba el niño pesado ahí. Papá, los gusanos se comen mientras estaban comiendo en la mesa, y el padre, cállate ya, hombre, niño pesado. Y dice, papá, ¿los gusanos se comen, sí o no? Y el padre, que te quieres callar, que no ves que estamos comiendo. Y al final el niño, pues claro, se sintió mal y se cayó. Y cuando acabó la comida, le dijo el padre, ahora ya si quieres puedes hablar de otras cosas asquerosas, pero mientras estamos comiendo no. Le dijo, no, ahora ya da igual. Le dijo, tenías un gusano en tu sopa. Entonces, a veces por no escuchar, por no tener ternura, por dejarnos llevar a la ira, nos podemos comer algún gusano.
Guía con amor a tu familia. Hay muchos padres ausentes y hay muchas madres que están llevando solas esa carga y que están llenando ese vacío. Pero quiero que los padres, los papás, los varones, escuchéis esto. Tú eres la cabeza ordenada por Dios para tu hogar. Tú eres la cabeza para tu hogar. Y tú eres el encargado de criar a tus hijos en el entrenamiento y la instrucción del Señor. ¿Pero qué hacemos? Que el cuento se lo lea a la mamá. Que la historia bíblica se la lea a ella. ¿Verdad? Hay que ponerse las pilas con eso. Como dijo Pablo, yo el primero. Ahora, si eres madre soltera o divorciada, pues te toca a ti hacer ese doble trabajo, ¿no? Y os aseguro que a las que conozco de la iglesia, estás haciendo un buen trabajo, un trabajo increíble. El padre de la parábola era cariñoso, le llama hijo a su hijo, y también autoritario, le dice vete a trabajar. Era tierno y duro, así que podríamos decir que ejercía un liderazgo amoroso, ¿no? En tercer lugar, educa a tus hijos para que trabajen. El padre de esta historia tenía todo el derecho a dar trabajo a sus hijos, pero somos la cultura de la pereza. Somos la cultura de la pereza y la cultura del derecho, ¿no? En que no sé si lo habéis visto, los muchachos se piensan que los demás les deben algo. Ahí me ha pasado muchas veces que viene un niñato de estos que lo dejo pasar en el paso de peatones y me mira con una mirada de la muerte como diciendo, si no te hubieras parado te hubiera eliminado. No sé, y veo mucha gente que no trabaja, que no hace nada. Mucha gente que es adulta que está buscando trabajo y pues hay dificultades. Pero hay muchos muchachos que podían trabajar y hacer algo y no hacen nada. Que todo lo hagan los papas, que todo me lo traigan, que todo me lo den. Y estamos creando una generación atontada. Instruyamos a los niños, a los muchachos en el Señor. Las tareas son algo bueno. Nuestra hija la tenemos esclavizada. Os puede contar ella las cosas que hace. Mi hija tenemos un tablero con objetivos para la semana. Y tenemos unas pegatinas que hemos comprado por ahí en esas tiendas económicas, en las que hay una pegatina verde y una roja. Entonces, cuando no cumple el objetivo, carita roja. No, carita roja no. Carita roja porque ha pasado esto y no lo has hecho. No, quiero verde. Pues si quieres verde, tienes que hacer las cosas que te hemos dicho, ¿no? Obedecer esas tareas. Que no penséis que son nada del otro mundo. Que se vista sola, que no deje los zapatos tirados por ahí, que cuando acabe de comer lleve el plato a la mesa, que no haga lo que yo hago, sino lo que yo digo, que lo coja, que se levante y lo lleve no digo que los lave, pero por lo menos que lo lleve a la cocina. En fin, dice Lamentaciones 3:27, bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. La cuarta cosa es que esperemos una obediencia inmediata de nuestro hijo. Esto me ha costado a mí. Demasiados padres somos muy laxos cuando damos las órdenes a nuestros hijos. Los hijos tienen la obligación de obedecer y debemos insistir en que lo hagan también, ¿eh? Efesios 6:1, del 1 al 3. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Dulce y yo hace un tiempo leímos un libro de Paul David Tripp que nos habla del concepto de la obediencia a la primera. Que tú le hables a tu hijo porque si no, ¿sabes qué? Le estás enseñando algo que yo mismo aprendí de mis padres. ¿Obedecer qué? Cuando me dé la gana o a la tercera. Porque ¿qué hacía yo cuando me decían algo? Me esperaba porque mi madre venía detrás y decía a la 1, a las 2, a las 3 era zapatillazo. Entonces antes de las 3 pues reaccionábamos, ¿no? Pero cuando tú le enseñas a tu hijo a obedecer a la tercera, le estás diciendo que en realidad no te importa tanto la orden que le has dado. Porque si fuera importante, esperarías que a la primera obedezca y haga caso. Y Dios espera de nosotros, sus hijos, que obedezcamos a la primera, ¿sabes? Dios está jugando ahí a la 1, a las 2. Cuando Él dice algo, quiere obediencia, porque Él gobierna sobre todas las cosas. Cuando nosotros decimos algo a nuestros hijos, debemos esperar que nos obedezcan también a la primera, ¿no? Y por último lugar, no nos desesperemos ante la desobediencia. ¿Cuántos habéis sido hijos desobedientes? Levantad la mano que todo está grabado y se queda ahí en la cámara, por favor. ¿Cuántos habéis sido hijos desobedientes? ¿Cuántos? Ana, tú también levanta, que no te he visto levantando.
No seas tímida. Adrián, ¿no? ¿No has sido desobediente? Ah, mira. ¿Aquí? ¿Tampoco? ¿Tampoco? Ah, ¿no? Pues yo sí, yo levanto las dos manos. Muchos de los que estamos aquí hemos sido hijos desobedientes, ¿no? Y algunos de vosotros tenéis hijos o nietos que se rebelan y que desobedecen. Algunos de los hijos, ya en la adolescencia o más mayores, han abandonado incluso la fe o los caminos del Señor. Pero aferraos a la esperanza y orad para que vuestro hijo pródigo regrese. El primer hijo era desafiante, pero al final recapacitó. El segundo hijo era obediente por fuera, pero de carácter fuerte por dentro. Y es que lo que hacemos es más importante que lo que decimos que haremos o que lo que decimos que vamos a hacer. Y la pregunta con la que termino en esta mañana es: ¿a qué te está llamando Dios en este momento? Me gustaría que te pusieras de pie y que pudiéramos reflexionar sobre esta pregunta.